Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre el líquido intracelular, líquido extracelular y qué consecuencias tiene con el tema del edema. El líquido intracelular, que también es conocido como LIC, y el líquido extracelular es conocido como LEC. El LIC y el LEC está compuesto por agua, iones. Los iones son elementos con carga eléctrica que pueden ser positivos o negativos, y de los más comunes que podemos mencionar para este video es el sodio, que tiene como siglas Na. También está el potasio, que tiene como sigla K. También está el cloro, que tiene como sigla Cl. Y también tenemos el magnesio, que tiene como sigla Mg. Por ejemplo, el sodio es positivo, el potasio también es positivo, el cloro es negativo y el magnesio es positivo. Ahora, el líquido LEC también está formado de proteínas. El LEC adicional, que esté formado de aguas, iones, proteínas, el LEC contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Hagamos un pequeño resumen. El líquido intracelular y el líquido extracelular está formado de agua, iones, proteínas. Únicamente el líquido extracelular tiene adicional glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. El líquido intracelular está contenida en la célula y es la membrana con sus lípidos y proteínas es la que permite que ambos líquidos no se mezclen. Y también cabe mencionar que el LEC está contenido en las arterias y las venas. Si en caso se salieran de las arterias y las venas, ya sea por alguna obstrucción vascular o que eso lo veremos más adelante, ya se formaría lo que es el edema, el cual es cuando el líquido de la célula, que el líquido extracelular, sale de la célula, sale de las arterias y las venas del cuerpo, ¿verdad? Y pasa a formar el espacio intersticial. Entonces, acá ya vimos que el líquido LEC está formado de agua, iones, proteínas. El líquido extracelular está formado adicional de glóbulos rojos, glóbulos blancos y de plaquetas. También está formado de proteínas, el cual son las que permiten la comunicación entre ambos líquidos, ya que la membrana tiene lípidos alrededor, tiene proteínas. Las proteínas tienen sus receptores, que las proteínas con los receptores permiten que tengan comunicación y solo se vaya filtrando lo que se esté solicitando, ¿verdad? Entonces, el espacio intersticial es cuando el líquido extracelular no se encuentra en el LIC, ni en el LEC, ni en el vaso sanguíneo. Esto comienza a formar hinchazón, que tiene como nombre técnico edema. Ahora vamos a ver unos ejemplos sobre el LIC y el LEC y sus concentraciones. A continuación vamos a ver un cuadrito, el cual supongamos que ese es un vaso sanguíneo, o sea LEC, y vamos a mencionar cuáles son los elementos del LEC. Los elementos del LEC, como ya habíamos mencionado, que son aguas, iones y proteínas, ¿verdad? Vamos a mencionarlos acá detalladamente. Uno de los elementos del LEC es el agua. La concentración que tiene en el LEC es de 4. Ahora vamos a mencionar
los electrolitos que es igual a los iones. Podemos mencionar el sodio, que tiene una concentración de 145, el potasio tiene una concentración de 5, el magnesio tiene una concentración de 3 y tiene cloro 105. También tiene proteínas que tienen concentración 30. Ahora vamos a poner otro ejemplo donde vamos a poner el LIC. El LIC va a tener su membrana, la cual va a separar del LIC a LIC, como ya lo habíamos mencionado, que estos líquidos se separan por medio de la membrana, ya que la membrana es como impermeable porque contiene lípidos y proteínas, los cuales las proteínas permiten la comunicación entre ellos. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos del LIC. En este caso, pues son los mismos, lo que cambia, la diferencia es su concentración. Por ejemplo, en agua su concentración es 2, sus electrolitos o sus iones va a ser el sodio con una concentración de 5, va a ser el potasio con una concentración de 120, va a ser el potasio con una concentración de 120, el magnesio con una concentración de 30, el cloro con una concentración de 5, sus proteínas son de 47. Siempre recordando que la única diferencia entre el LIC y el EC son sus concentraciones, ya que tienen los mismos elementos que habían mencionado anteriormente, que son agua, iones y proteínas. Únicamente el EC es el que contiene glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Por eso en el ejemplo estamos viendo de que estamos dando un ejemplo de un vaso sanguíneo, ya que allí es donde está contenido el EC, en las arterias y las venas. En este caso podemos ver que en el EC el elemento más concentrado que tiene es el sodio a 145 y el elemento más diluido que tiene es el magnesio con una concentración de 3. Ahora veamos cuáles son los elementos más concentrados y más diluidos del LIC. Podemos ver que todos los elementos son iguales, son los mismos, pero el elemento más diluido es el sodio con una cantidad de 5 y el elemento más concentrado es el potasio con una cantidad de 120. Podemos ver acá, recordando siempre que la única diferencia son las concentraciones. Ahora vamos a ver algo muy importante, es que para mantener viva la célula se necesita que estén en constante movimiento los iones y el agua, ¿verdad? Que estén en constante movimiento entre el LIC y el EC, esto para que la célula se mantenga viva. Ahora vamos a ver 3 fuerzas muy importantes, esto con base a la prevención o a la formación de una hinchazón o también llamado edema. La primera fuerza que vamos a ver, el agua. El agua ejerce una fuerza de presión, el cual se le llama fuerza hidrostática, ya que el agua por naturaleza siempre busca dónde salir. La otra opción son los iones. Los iones ejercen una fuerza de atracción, ya que son elementos de carga eléctrica, hay cargas positivas y negativas, y a esta fuerza se le llama fuerza osmótica. También tenemos las proteínas. Las proteínas también ejercen una fuerza de presión, el cual se le llama fuerza oncótica, ya que son como imanes que jalan agua, y es una de las fuerzas más importantes y fuertes que tiene el líquido intracelular y el líquido extracelular. Cuando hay deficiencia de proteínas en el EC, produce una disminución de la fuerza oncótica. Esto quiere decir que si no hay proteínas, no hay como los imanes que jalen el agua. Por ende, aumentan la presión hidrostática, aumentan la presión
la fuerza de presión del agua y por naturaleza el agua va a buscar dónde salir. Esto hace que el contenido de la sangre salga al espacio intersticial y así produce un edema. El edema es la hinchazón de la que nosotros conocemos. Pequeño resumen de todo lo que hemos visto. Recordemos que tenemos tres tipos de fuerzas. Tenemos la fuerza hidrostática, que es la fuerza de presión que ejerce el agua para los lados, ya que por naturaleza el agua siempre busca dónde salir. La segunda está la fuerza osmótica, que en este caso son los iones, que tienen una fuerza de atracción, ya que son elementos de carga eléctrica. Hay cargas positivas y cargas negativas. También tenemos la fuerza oncótica, que es la mayor y la más fuerte del líquido extracelular, el cual son proteínas que jalan el agua. Sirven como imanes para contener el agua en el líquido extracelular y no se salga, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo es que se forma un edema o hinchazón. Primero vamos a hacer el LEC, el IC y vamos a hacer las células. En este caso, en el LEC tiene proteínas. Las proteínas, como ya sabemos, que sirven como imanes que jalan moléculas de agua. Vamos a colocarle moléculas de agua alrededor de las proteínas. Como podemos ver, las células en este caso también no tienen ni una hinchazón, no tiene espacio intersticial. Todas las células están juntas, tan normal, ¿verdad? Están juntas, ya que tenemos las suficientes proteínas que mantienen la fuerza oncótica dentro del EC para que todo nuestro organismo trabaje de forma normal. Cuando nosotros tenemos alguna deficiencia de proteínas, automáticamente al quitar las proteínas, las moléculas quedan sueltas. Al quedar sueltas las moléculas y no tener esa fuerza de atracción que hacía las proteínas, las moléculas de agua por naturaleza siempre van a buscar dónde salir. Al salir es cuando se paran las células y forman el tercer espacio intersticial, y esto conduce al edema o a la hinchazón de la cual nosotros conocemos. Y así es como gráficamente podemos ver cómo es que trabaja nuestro organismo, y es muy recomendable siempre alimentarse con las suficientes proteínas para que nuestro cuerpo no genere pérdidas de proteínas, ya que si no aumentaría la fuerza hidrostática y eso formaría la hinchazón, ¿verdad? Entonces acá ya vimos este tema. Ahorita hablaremos sobre que hay dos tipos de edema, el edema con fobia y el edema sin fobia. El edema con fobia es cuando la hinchazón es blanda y al presionar con el dedo queda marcado donde ejercemos la presión. Alguna de las causas está la lesión vasculatura, es decir, que cuando se lesionan las paredes de una vena o una arteria, el LEC sale hacia el espacio intersticial. Pueden haber dos tipos de edema, un edema en forma de moretón y un edema en forma de hinchazón. El moretón es cuando el golpe fue tan fuerte que los poros son demasiado grandes y la sangre sale hacia el espacio intersticial. El golpe fue menor, los poros se abren poquito y entonces se forma la hinchazón, ya que el líquido sale al espacio intersticial, el cual solo forma hinchazón, y cuando presionamos con el dedo queda la huella de nuestro dedo, ¿verdad? Por un buen tiempo.
Ahora vamos a dar un ejemplo sobre la lesión de la vasculatura. Por ejemplo, la imagen que vemos acá, vemos una hinchazón. Esa hinchazón quiere decir que los poros solo se abrieron poquito, el cual es, tenemos solo el edema. Quiere decir que es líquido en el espacio intersticial que está fuera de su lugar. Ahora veremos otra imagen, el cual miramos moretones. Esta es una lesión de la vasculatura, el cual los poros se abrieron más, fue un golpe más fuerte y esto provoca a que tenga moretones. Cualquiera de estos dos casos son edema con fobia porque el líquido está fuera de su lugar y presenta hinchazón. Otra de las causas del edema con fobia son las infecciones, ya que estas se producen por consecuencias de las bacterias. Las bacterias, por medio de sus toxinas, rompen las paredes de las venas y las arterias, dejando salir el líquido extracelular hacia el espacio intersticial. Ahora vamos a ver algunos ejemplos del edema con fobia por causa de infección. Acá vamos a tener una imagen el cual podemos visualizar que por las bacterias que tiene y sus toxinas formaron esa infección, y ahí podemos ver que está el edema con fobia, ya que deja la huella del dedo. Otra de las causas del edema con fobia es la obstrucción intravascular. Estos son coágulos o malformaciones venosas que forman edemas en miembros superiores e inferiores, generalmente son unilaterales. Quiere decir que solo da a un lado de la extremidad. Acá podemos ver ejemplos de algunas de las obstrucciones intravasculares, el cual afectó alguna vena o alguna arteria y el líquido extracelular salió al espacio intersticial y así formando la hinchazón de un lado del extremo. Edema sin fobia. Edema sin fobia, también conocido como angioedema. Una de las características del edema sin fobia es que es dura, no deja huella y es simétrica. Así como hay venas, arterias de sangre, también hay venas de linfa, que son las venas linfáticas. Recordemos que el edema con fobia es la hinchazón, ya sea de agua, de sangre, moretón o solo hinchazón, ya que la sangre o el agua está fuera del lugar y está en el espacio intersticial. Ahora en este caso no es por causa de no es causa vascular, es únicamente por linfa, que la linfa sale de la vena hacia el espacio intersticial, por ese motivo no deja huella y es dura. Ahora vamos a aprender un poco sobre qué es linfa. Linfa es un líquido claro, pobre en proteínas, rico en lípidos, contiene glóbulos blancos que se llaman linfocitos. Un dato muy importante es que el cuerpo humano produce 3 litros de linfa al día. Es un fluido que viaja en los vasos linfáticos, se produce por el exceso de líquidos que sale de los capilares sanguíneos al espacio intersticial, lo cual es recogido por los capilares linfáticos que dieran a los vasos linfáticos más gruesos. Esto hasta converger en conductos que se vacían en las venas subclavias. Entonces, el edema sin fobia es cuando la linfa está fuera de su lugar. Es cuando la linfa sale de los vasos linfáticos hacia el espacio intersticial, y eso hace a que tengamos hinchazón, una hinchazón dura que no deja huella, y también podemos mencionar
que no es, recordemos que no es por agua ni por sangre, ya que esto no es por una causa vascular, sino que es por linfa fuera de su lugar. Acá vamos a poner una imagen para que veamos de forma gráfica lo que es un edema sin fobia. Acá en la imagen podemos ver que tenemos una pierna normal, una pierna hinchada, que está hinchada porque tiene un bloqueo en los vasos linfáticos, el cual le va a producir retención de líquidos de linfa, ya que la linfa, por algún flujo interrumpido, ¿verdad? La linfa sale de los vasos linfáticos, crea el espacio intersticial y por lo cual podemos visualizar que tenemos la pierna hinchada. En este caso, también a la par de la pierna hinchada, tenemos un gráfico donde podemos ver cómo es que el flujo se interrumpe para que pueda generar la hinchazón. Ahora vamos a dar una imagen sobre un vaso linfático. El día de hoy vamos a aprender algo sobre los vasos linfáticos y qué es la función para que podamos entender por qué es que produce el edema, ¿verdad? Cuando el líquido ya sale, en la linfa, que sería el líquido en este caso, sale al espacio intersticial. Podemos decir que los vasos linfáticos son estructuras que están dentro del sistema linfático, ya que transportan la linfa desde los tejidos hacia la vena cava superior. Esto recoge el exceso de líquidos para evitar su congestión. ¿Okay? Ahora podemos decir que un vaso linfático es la que transporta desde los tejidos hacia las venas, y cuando hay una lesión o alguna infección o hay alguna obstrucción, pues, ya el líquido linfa busca a dónde salir, ya que todo lo que es líquido, ¿verdad? Por naturaleza siempre va a buscar dónde salir, y esto genera el espacio intersticial. También podemos decir que los vasos linfáticos principales, vamos a hablar un poquito sobre ese tema, que los vasos y ganglios linfáticos disponen, muchas veces están rodeados de grandes troncos arteriales y venosos, de los cuales podemos mencionar que está la arteria aorta, la vena cava, los vasos ilíacos, los subclavios, axilares, algunos de los tejidos que son de linfoides del sistema linfático son el vaso, el timo, los ganglios linfáticos y la médula ósea. Esto quiere decir que el vaso linfático es tan importante que en nuestro cuerpo esté, ya que tiene deficiencia de proteínas, tiene más lípidos y por ahí circulan los glóbulos blancos. En este caso ya vimos lo que es una imagen sobre lo que es el edema con fobia y cómo es la obstrucción. Ahora ya vimos cómo es microscópicamente en un vaso linfático y la función que es y cuáles son sus principales vasos, ¿verdad?, que tiene el cuerpo humano. Ahora por último vamos a hacer un resumen de todo lo que es edema sin fobia. Y aquí al lado vamos a tener lo que es una imagen de cómo se ve un edema sin fobia en una radiografía. Como ya sabemos que un edema con fobia es duro,
no genera huella, es simétrica y se produce cuando la linfa sale del vaso linfático hacia el espacio intersticial. Esto no es causa vascular, ¿sí? Ya que no es de líquidos ni de sangre. Líquidos quiere decir agua, ni de sangre, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver un pequeño resumen sobre lo que son un vaso linfático. Como ya vimos anteriormente en la imagen y la explicación, vamos a hacer un resumen de todo lo que ya hemos visto. El vaso linfático, como ya sabemos, es un tubo delgado que transporta linfa, que quiere decir que el líquido linfático, y también transporta lo que son glóbulos blancos por todo el sistema linfático. También se llama conducto linfático. La linfa entra a la sangre a través de una vena grande que está cerca del corazón. Anteriormente ya habíamos mencionado cuáles son los tejidos y las venas de la cual son importantes para el sistema linfático. Bueno, ahora por último, ya finalizando lo que es el EC, el IC, es la relación que tiene en la formación de edemas, ya sea con fobia o sin fobia. Recordemos que en el líquido intersticial o el líquido extracelular existen tres clases de fuerza: la fuerza hidrostática, osmótica y oncótica. La más fuerte de estas es la oncótica, ya que son las proteínas las que son como imanes que jalen el agua, y sin las proteínas ya causa lo que es el edema o también llamado hinchazón. Ya sabemos que hay dos tipos de edema con fobia. El edema, que es con fobia, tiene una de las características que al tocarlo, al presionarlo, deja huella. Es de causa vascular. Son provocadas por alguna obstrucción de la vasculatura, alguna infección, o también puede ser provocado por medio de infección, obstrucción, una lesión de la vasculatura. Esto genera que el líquido, que el agua del EC salga al espacio intersticial formando una hinchazón, o cuando los poros se han abierto mucho, ¿verdad? La sangre sale hacia el espacio intersticial generando una hinchazón ya color morado, a lo que llamamos moretones. Ahora tenemos el segundo tipo de edema, que es el edema sin fobia, del cual no es por causa de vasculatura, sino que es por rompimiento o una lesión o algo que afecte la malformación o el mal funcionamiento de estas, que son los vasos linfáticos. Cuando el vaso linfático tiene alguna lesión o no está funcionando bien, la linfa pasa al espacio intersticial, esto formando hinchazón, y generalmente se produce en áreas que no son comunes, por ejemplo la lengua, los testículos, la cara, los pies. Son prácticamente, se produce en lugares no muy comunes, esto afectando la respiración del paciente, y esto pues no produce huella, es dura. Bueno, ya sabiendo estas características, podemos decir que este tema ha sido culminado. Muchas gracias por su atención y espero que esta información sea de utilidad para todos los que estamos estudiando enfermería, medicina. Muchas gracias.